y se titula Easy. Easy. Y es en base al tema de la oración. La oración. Y yo sé que, ¿verdad? Cuando hablamos de la oración, mucha gente como que, la oración, ¿verdad? Como que, por ahí viene, 21 días de oración. No. Queremos hablar sobre la oración de una perspectiva que nosotros podamos entenderla, que no suene gravoso, porque no es gravoso, sino que podamos entender lo práctico y lo saludable que es el orar. Y una de mis ocupaciones como pastor en este tiempo es que las personas no pierdan el fundamento principal del cristianismo. Una de mis funciones como pastor es que las personas comprendan cuáles son los fundamentos básicos, los fundamentos principales de un cristiano. Hay doctrinas básicas en la iglesia y usted como cristiano debería saber cuáles son esas doctrinas básicas, cuáles son esas enseñanzas básicas. Es como cuando uno va a la escuela, las enseñanzas básicas son español, inglés, matemática, ciencia, son enseñanzas básicas, ¿verdad? Y yo sé que hay algo también en el cristianismo que se llaman doctrinas básicas que cada cristiano debería tener en la vida. Yo sé que la iglesia se ha modernizado y eso es muy bueno. Yo no estoy en contra de que la iglesia se modernice. Creo que es algo como que importante. Deberíamos usar lo moderno para alcanzar y para que sea un medio para un fin. Y ¿verdad? La iglesia se ha modernizado, ahora tiene pantallas, ahora tiene luces. Y no solamente estoy hablando de esta iglesia, sino que muchas iglesias han entrado en lo que es atemperar a los tiempos, lo que es el edificio. Cambiamos los himnarios, ahora son canciones más contemporáneas, el estilo de la música cambió. Y no es porque aquello era malo, sino que los tiempos evolucionan y como quiera hay ciertos ritmos para ciertas épocas. Si usted escucha las canciones de antes, pues tiene su peculiaridad, ¿verdad? Si usted escucha la música de ahora, pues tiene una peculiaridad también. Pero créeme decirle que también lo que usted hoy abraza como nuevo, dentro de un tiempo ya será viejo también. ¿Ok? Así que todo es cuestión de cuál es el tiempo y la moda que estemos atravesando. Y ¿verdad? Quizás nosotros también en nuestro estilo de vestir, pues hemos sido más contemporáneos, hemos dejado atrás un poco el estilo formal de la corbata y ¿verdad? Y ahora pues la gente se viste más cómodo. No es que tampoco vistamos, ¿verdad? En chancletas aquí, pero hemos ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? Y los que llevan más tiempo aquí en la iglesia pues saben de lo que yo estoy hablando. Y dan gloria a Dios por eso. Los líderes heridos. Cogen un retiro de sanidad, el último en octubre ahora, así que aprovechen. Y sé que la vestimenta, la música, la tendencia, las luces, las cámaras. Ahora pues tenemos la Biblia que la podemos leer, la Biblia la tenemos digital, pero por eso yo siempre digo, a veces hemos llegado tan a lo moderno que ya se nos olvida escribir. Ya se nos olvida escribir, pasan tiempo y no escribimos. Y ya como que la letra se ha perdido porque ahora todo es por teclado, ahora todo es más digital, ahora tenemos una libreta digital y no hay que escribir como tal. Y no estamos desarrollando algunas destrezas manipulativas que yo creo que son necesarias. Y por eso que yo siempre digo, si usted viene a la iglesia, traiga una libretita o escriba o anótelo ahí en su tableta, hágalo, porque es necesario que aunque nosotros nos hemos modernizado, pues también como que no todos dejemos a meter en el drive, a meter en los terabytes de memoria, sino también repasar lo que Dios nos dijo durante el día. Y una de las doctrinas fundamentales que a pesar de toda la modernización de que pueda haber en la iglesia, hay cosas que son estables, que no varían. Y una de las doctrinas fundamentales es tener una vida de oración. Es lamentable que muchas personas
Su vida de oración es lo que se puede orar aquí en la iglesia. Si la iglesia oró 5 minutos, pues esa es su vida de oración durante toda la semana. Y yo quiero dejar establecido una oración que yo creo que nos puede ayudar mucho, ¿ok? Y yo declaro lo siguiente: no hay que ser cristiano para orar. No hay que ser cristiano para orar. Y usted puede, quizás se puede escandalizar, pero yo quiero que usted analice. No hay que ser cristiano para orar. Pero no me digas que eres cristiano y no oras. No se necesita, cualquiera puede orar. Un ateo puede orar. Bueno, esos son los más que oran. Cuando el avión va bajando, nadie es ateo. Todo el mundo se convierte a mitad de los 10,000 pies de altura. Y pasa eso. Todo el mundo puede orar. El impío, como le decimos también, el mundano, el no cristiano, el inconverso, como los adjetivos que hemos puesto. Pero cualquiera puede orar. Pero no me digas que eres cristiano y no oras. Cualquiera puede orar. Son dos niveles diferentes. ¿Por qué? Porque no existe un cristiano que no ore. Es necesario que podamos entender esto esta mañana. No me digas que eres cristiano y no oras. No me digas que eres cristiano y no vas al templo. ¿Ve? Me dice, ay pastor, es que usted me enseñó los otros días que nosotros somos la iglesia. Y cuando yo estoy en casa, yo soy la iglesia, sí, pero la iglesia se congrega en un templo. Yo necesito que tú seas iglesia allá afuera, pero aquí la iglesia se nutre en el templo. Asiste. Hay gente que se desconecta de la iglesia porque ahora declaran independencia. Yo no necesito congregarme. Claro que sí que necesitamos congregarnos. La Biblia nos llama a no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, no existe un cristiano que no ore y no existe un cristiano que no tenga una congregación. Por eso es necesario que nosotros entendamos que la diferencia entre un ateo que ora y un creyente que ora, hay una diferencia bien grande. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia está en la relación. Diga conmigo, relación. ¿Un ateo puede orar? Sí. ¿Un cristiano puede orar? Sí. Pero la diferencia está en la relación que esa persona tiene con Dios. Son dos niveles bien diferentes. Hay gente que oran a un Dios que no conocen, pero el cristiano debería orar por un Dios que conoce. Ahí está la diferencia. Cualquiera puede orar, pero algunos oran a un Dios que no conocen, que no tienen una relación, que no tienen una conexión. La oración construye una relación y es parte de la relación. La oración, para aquellos que copian, la oración construye una relación y también es parte de esa relación. La oración es la base de la relación que yo tengo con Dios, porque es ahí donde yo comunico. La comunicación con mi esposa no es solo para dar comandos. Yo no me casé con mi esposa para dar comando, ni usted se casó con su esposo para dar comando, aunque algunos lo tienen y deberían ser libres en esta hora. ¿Sabe? Hay mujeres y hombres que lo que dan son comandos. Vete, haz esto, vete, haz esto. No. El compromiso, la conexión, la relación se basa en comunicación. Tiene que haber comunicación. No solamente estamos para decir lo que tenemos que hacer, sino también para expresarnos, para dialogar, para conversar. La comunicación con mi esposa es para construir relación. Lo repito otra vez. La comunicación con mi esposa y mi esposa conmigo es para construir relación. Por eso necesitamos comunicarnos a través de la relación. La relación es para construir, no solamente para transmitir comandos. Y hay gente que ha visto la oración como para transmitir comandos. Dios, haz esto. Dios, haz lo otro. Dios, provéeme un parking. Dios, provéeme trabajo. Dios, sáname. Y se basa, no tienen relación. Lo que llegan es a dar órdenes. Y la diferencia entre alguien que
no tiene una relación con Dios es que solamente busca la oración para pedir algo, para darle comandos a Dios, para dar órdenes. Por eso es necesario la comunicación. La comunicación. En una relación donde no hay comunicación, es una relación que va rumbo al fracaso. Hay que comunicarnos. Yo necesito saber qué es lo que te gusta, yo necesito saber lo que te incomoda, yo necesito saber lo que te agrada, yo necesito saber, ¿por qué? Porque no estamos tratando de descifrar un enigma, estamos tratando de desarrollar una relación. Y solamente se basa cuando tenemos relación, la comunicación con Dios. Por eso la gente que ora a un Dios que no conocen, pero tú y yo oramos a un Dios que conocemos. Y la oración que nosotros hacemos es eficaz porque tenemos una relación con Dios. Usted lo ve en cualquier momento. Los políticos oran. Antes de los conciertos seculares, algunos oran pidiéndole a Dios que bendiga algo que yo no sé si está bendecido. Porque ¿sabes? Pero oran. La verdadera experiencia de salvación. Hay gente que yo me convertí. Sí, pero la experiencia desarrollada de relación con Dios, en la evidencia de la salvación. La evidencia de la salvación no es la vestimenta. La evidencia de la salvación no es la apariencia. La evidencia de la salvación no es que lleve una Biblia. La evidencia de la salvación de una persona es la relación que desarrolle con Dios. Esa es la evidencia de una relación con Dios. Mucha gente entendió que relación con Dios era vestimenta, era apariencia. Y mientras cumplíamos con esta apariencia externa, no importaba lo que había dentro. Pero Dios siempre lo que escudriña es el corazón más que todas las cosas. Y por eso Dios busca relación. Relación. Es la relación la que se fomenta con el Salvador. No es solamente aceptar a Jesús, no es solamente venir a la iglesia, es desarrollar una relación con Dios. Esa es la clave de este tiempo. Y es una de las doctrinas que no se pueden perder de este tiempo. No es solo que me casé. Ya me casé. No, es que cuando te casaste es que empezaste esa relación. Decidiste que de la única forma que podías conocer a esa persona era uniéndote a ella, viviendo con ella todos los días, viviendo con él todos los días. Siendo un solo cuerpo. De ahí esa relación te lleva a tener hijos. Después tienen todas las dinámicas que desarrolla el matrimonio. Entonces, para yo poder conocer realmente, para yo poder conocer a mi esposa, tuve que tener una relación con ella de pacto. Y así es nuestra relación con Dios. Tienes que tener una relación profunda con Dios. ¿Y cómo es profunda? Se desarrolla a través de la comunicación, de la relación. ¿Me siguen hasta aquí? ¿O están más perdidos que Adán en el Día de las Madres? ¿No entendieron? Está bien, sigo. Ok, sí, eso es un enigma. Si hay algo que debemos mirar, es qué hizo la iglesia primitiva para permanecer ante todo el caos que enfrentaron. La iglesia primitiva, ¿cómo actuó la iglesia primitiva en aquel tiempo? ¿Cómo actuó la iglesia primitiva? ¿Qué hizo que la iglesia primitiva, y cuando hablamos de la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó en la Biblia, después que Jesús muere, resucita, ahí comienza la iglesia. Esa es la iglesia primitiva, la primera. ¿Qué hizo la iglesia primitiva para permanecer ante todo el caos que enfrentaron? Cuando leo Hechos 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! La primera iglesia, ¡boom!, de cantazo, 3,000 personas. Lo primero que yo veo que hizo la iglesia primitiva para permanecer es la palabra como el primer elemento.
El primer elemento fue la palabra. Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ellos crecían, la iglesia crecía porque abrazaron la palabra de Dios. Ellos no tenían la palabra completa como la tenemos hoy, la Biblia completa. Ellos estaban escribiendo también Biblia. Pero lo que ellos vieron fue lo que ellos también contaron y hablaron a otros. Entonces la palabra de Dios fue una base fundamental. La palabra como primer elemento. La iglesia crecía porque había palabra. ¿Me siguen hasta aquí? Palabra. Si tú vienes aquí y escuchas palabra, deberías crecer porque la palabra nos hace crecer. ¿Cómo la iglesia crece? La iglesia crece en palabra. ¿Ve? Entonces, podemos cantar, eso es muy bueno. Podemos orar, muy bueno. Pero lo primero es que dice que la palabra de Dios se extendía. La gente, esos primeros apóstoles daban palabra. El verdadero crecimiento es porque la palabra crece. Me encanta la iglesia que me predica la palabra. No que me habla de motivaciones que no tienen que ver con motivaciones bíblicas. Yo estoy de acuerdo con la motivación siempre y cuando Dios sea la motivación central. Yo estoy de acuerdo con la motivación siempre y cuando Dios sea el centro de mi motivación. No es el yo puedo, no es que el dinero lo puede, no es que tu influencia lo puede, no es que tus estudios, tus capacidades. Muchachos, tú y yo no somos nada sin Dios. Dependemos de Él para vivir, para respirar, para navegar, para hacer cosas. La motivación tiene que ser Dios. Entonces, la motivación de una iglesia no debería ser la tecnología que pueda alcanzar, ni los programas, ni las obras que pueda hacer. Eso es muy bueno. Pero hay algo que la iglesia primitiva hizo para permanecer ante todo el caos. Había palabra. Había palabra. No había bulla. No había escándalo. Y dije, yo vengo de ahí, es que mientras más sillas tú tumbaras en el culto, más bueno estuvo el culto. ¿Qué se hizo? No se hizo nada porque el Espíritu Santo se metió y no hubo ni para predicar. Y todo el mundo decía, uy, qué glorioso está eso, qué brutal, y qué tremendo, eso está bueno, amén. Y aquí ha descendido la presencia del Señor y aquí está la presencia del Señor. Pero hay gente que mide la espiritualidad de la iglesia por cuánta gente se cae o por cuánta gente llora. Pero si hoy nadie pasa al frente, si hoy la gente sale y dice, ¿cómo estuvo el culto? Estuvo flojo. Pero si la gente se cae patas arriba, uy, estuvo glorioso. Pero ¿por qué no puedes decir que estuvo glorioso? Porque el pastor trajo una palabra de Dios tremenda. Porque la iglesia crecía. Dice, porque escuchaban la palabra. Wow, solamente por eso. Y una de las cosas que hizo la iglesia primitiva para permanecer fue la palabra. Hechos 12:24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaban. ¿Qué crecía? La palabra. ¿Qué hacía la palabra? Multiplicaba. Hoy buscamos muchas alternativas para multiplicar la iglesia, el crecimiento. ¿Cómo hacemos que la gente venga? ¿Cómo hacemos? Pues vamos a invitar a este cantante y vamos a invitar a este profeta y vamos a invitar a este. Si viene esa gente, no. Yo estoy de acuerdo de que hay que invitar a gente para que añada recursos, para que sea complemento a lo que Dios quiere decir aquí, pero que quizás pueden faltar toda esa gente, pero que no falte la palabra del Señor siempre en la iglesia. Que no falte la palabra que es la que restaura, la palabra es la que levanta, la palabra es la que sana, la palabra es la que nos motiva a seguir adelante. La palabra. La iglesia tiene que tener palabra. Y la palabra del Señor es la que decía, y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Wow. Si la palabra crece, la gente cree. Así que el primer elemento que ellos no dejaron de mano fue la palabra. El segundo elemento está en Hechos 1:14 que dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. La oración como segundo elemento. Mi querido amigo, hermano, persona, visita que está con nosotros hoy. Hay otra cosa que la iglesia primitiva no dejó, la oración. La oración.
La oración, el segundo elemento principal. Número 1 era la palabra y número 2 era la oración. Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9. Me encanta eso. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan cuando venían subiendo iban a la hora 9, la hora de la oración. La hora de la oración. Escuche bien, había una hora específica para orar. La iglesia primitiva tenía una hora específica para orar. Pedro y Juan subían al templo. ¿A dónde iban? ¿Dónde iban? Al templo. A la hora 9, la hora de la oración. Había una hora específica para orar. Y un lugar específico para orar. Hay que orar en el templo. Y a las 9, yo pongo que a las 9, pues vamos a poner a las 9. A las 9 de la mañana hay que ir al templo a orar. A la hora 9, vamos ahí, ¡pam! Y llegamos a las 9. Vamos, si fuera a la 1, a la 1 es la hora de la oración separado. Tenían una hora específica para orar la iglesia primitiva. Y si yo mañana digo a las 7 de la noche, vamos a orar. Es el culto menos concurrido de cualquier iglesia, la oración. El culto de oración. Y la gente siempre saca una frase que he escuchado por 45 años y 9 meses de cristiano que llevo. Es que yo oro en casa. Los que no oran, eso es lo que dicen es eso. Y yo he llegado a la conclusión que los que no oran son los que dicen que yo no necesito ir a la iglesia para orar. Y yo digo, este no ora nada. Son los menos concurridos. Pero si decimos que aquí va a haber una yegua que Dios la usa profetizando, viene hasta la iguana de palo aquí. Si yo digo que invito a un cantante, viene todo el mundo ahí a barroteros. Si invito a un profeta, eso se llena de mundo. Pero digo, mañana a las 7 no va a haber nadie, solamente va a haber oración. La gente dice, ay, es que tengo una gallina de palo y no la puedo dejar sola. Es que tengo muchas cosas que hacer. Sin embargo, la Biblia dice que Pedro y Juan subían a la hora 9, a la hora de la oración. Había una hora específica para orar. Por eso es que Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración, persistiremos en la oración, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dos elementos bien fundamentales de la iglesia primitiva: la oración y la palabra. Pero hay 4 cosas que la iglesia primitiva, hay 4 cosas que la iglesia primitiva hizo y que nosotros no podemos permitir que ninguna pandemia, que ningún terremoto, que ninguna crisis económica, que ninguna crisis política nos quite como iglesia. Y ahora yo le hablo a esta iglesia. No podemos permitir que nada nos quite estas 4 cosas. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia primitiva? Hechos 2, 41, 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 elementos, 4 cosas que la iglesia primitiva hizo y que nosotros no podemos permitir que nada de lo que ocurra, nada de lo que ha ocurrido, nada de lo que ocurrirá nos quite. Número 1, eran enseñados en la palabra. Número 2, compartían. Número 3, tenían comunión. Compartir y comunión no son lo mismo. Porque comunión es cuando yo me congrego, cuando comparto con una persona y cuando compartimos la cena del Señor, cuando oramos juntamente. No es compartir de pasarla bien. La comunión tiene que ver ya con una intención de ser ministrados los unos por los otros. Y eso no se experimenta a través de Facebook Live. ¿Ok? La comunión. Eso, la iglesia primitiva decía, no hay nada, no hay persecución, no hay pandemia que nos quiten la comunión con mis hermanos. Y número 4, la oración. Estaban enseñados en la palabra, compartían la palabra, la comunión y la oración. 4 cosas que hacían la iglesia primitiva que no podemos permitir que nada a nosotros nos quite. Debemos, cuando el enemigo no pueda dividirnos por afuera, nos va a dividir por adentro.
Y eso lo digo porque sucede en cualquier grupo de iglesia que decida creerle a Dios, que decida permanecer juntos. Donde el enemigo no puede atacar por fuera, nos va a usar para enemistarnos, nos va a usar para crear diferencia. Por eso es que la iglesia primitiva no dejaba que nada de afuera, ni nada tampoco de adentro. Dice que la Biblia tenían todas las cosas en común. Tenían diferencia, pero dice, tenían muchas cosas más en común. Escuche bien, tenemos más cosas en común nosotros que los que nos dividen. Podemos tener colores favoritos, podemos tener gustos favoritos, pero aquí entre nosotros hay más cosas que nos unen. Nos une la palabra, nos une que yo quiero que tú te levantes, yo quiero que tú te restaures, yo quiero que tú te levantes por encima de cualquier adversidad. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Es más, lo que nos separa es tan irrelevante que es lo que no deberíamos permitir que el diablo utilice, algo irrelevante para separarnos. Este es el tiempo de hacer como la iglesia primitiva. Vamos a compartir, vamos a tener comunión, vamos a ser enseñados y vamos a orar unos por los otros. ¿Sabes por qué? Porque el único bastión y el último bastión que queda para hacerle frente a las adversidades que vienen, los terremotos que vienen, las necesidades que vienen, se llama la iglesia. Y la iglesia tiene que permanecer de pie, no importando la diferencia. No, mi diferencia contigo no es más grande que el propósito que Dios tiene con nosotros. El propósito que Dios tiene con nosotros es más grande que cualquier diferencia. Por eso yo reprendo toda diferencia, porque es minúscula, es minúscula, es minúscula. Y es una palabra sin fuerza nuestra diferencia cuando nos proponemos. Vamos a ser como la iglesia primitiva. Vamos a tener más cosas en común que las que nos dividen. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia que permanece. Esa es la iglesia que eran enseñados. ¿A qué voy a la iglesia? A ser enseñado. A ser enseñado. Pero hoy declaramos independencia de la iglesia. Hoy no necesito que nadie ore. ¿Por qué tienen gente en el lobby que ore? ¿Por qué? Porque necesito que oren por mí. Porque necesito la ayuda. Porque solo no puedo. Dios y yo somos mayoría. Amén. Tú y yo somos Dios y tú eres mayoría. Pero Dios también nos congregó en un cuerpo. Y el cuerpo se llama la iglesia. Y cuando oramos juntos es mejor que orar solo. Yo no sé. Pero en una pelea 2 contra 1. Porque el diablo no va solo, el diablo tiene también sus demonios. Pues yo también voy con hermanos de la iglesia que me digan, ayúdenme a orar porque vamos a ganar la pelea. También vamos a ganar la pelea en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un aplauso al Señor por eso. Por eso es que mi trabajo como pastor no es motivarte. Aunque tú te sientas que estás motivado. Mi trabajo como pastor no es hacer de ti un mejor empresario, no es hacer de ti un mejor economista que pueda manejar tu casa. Todo eso está bien. Pero mi trabajo como pastor, mi trabajo principal como pastor es que tú seas un mejor creyente. Eso es todo. Yo no necesito que tú seas un buen estudiante. Yo no necesito que tú seas un buen empresario. Gloria a Dios que esas herramientas nos las dan aquí. Pero yo quiero que sobre todas las cosas tú seas un creyente, alguien que salga creyendo. Alguien que salga creyendo. Por eso es que en el tiempo que me queda, yo quiero darte unas razones por las cuales tú tienes que orar. Y con esto me voy, para no aburrirle. Pero yo quiero darte, no sé si las puedo dar todas, pero si no viene el jueves yo te sigo dando. Pero, ¿por qué hay que orar? ¿Por qué hay que orar? Y, número 1, ¿por qué hay que orar? Porque se nos ordena orar. Número 1, porque se nos ordena orar. ¿Por qué hay que orar? ¿Y por qué, pastor, hay que orar? Porque se nos ordena orar. Pastor, yo pensaba que usted me iba a dar una respuesta poderosa. No. Porque, en otras palabras, se lo puse así, pero es porque tienes que hacerlo. ¿Por qué tengo que orar? Porque tienes que hacerlo. ¿Sabe? Esto no es si lo sientes. Porque yo no siento pagar la casa el mes que viene, pero... ¿Pero qué? Pero tengo que hacerlo. Imagínate que yo vaya al banco y le diga, es que yo no siento pagar la casa.
es que aquí esto no se basa en sentimientos, mi amor, esto se basa en que tienes que hacerlo. Entonces, pero como nosotros lo espiritualizamos todo, tenemos una melcocha de espiritualización terrible. Hay gente que dice, es que yo no lo siento. Y todo es por sentimiento, es que yo no lo siento. Y yo te digo, tus sentimientos vas a tener que dejarlos a un lado. No es cancelarlo, es dejarlo a un lado porque es que tienes que orar. Es una orden. Jesús dijo, y cuando oréis, no es cuando puedan, es cuando oren. Los discípulos veían a Jesús que de momento se iba y ellos sabían, se va a orar. Se va a orar. Y la primera, pastor, ¿por qué yo tengo que orar? Pues porque se nos ordena orar. Se nos ordena orar. No es una opción. No es una opción. Toca al que está a tu lado y dile, no es una opción. Hay cosas que tienes que hacerlas porque tienes que hacerlas. Es como el nene o la nena que tú le dices, mi amor, recoge la cama. Y la nena te dice, ¿y por qué tengo que recoger? Esta generación hay que darle explicaciones. ¿Por qué tengo que recoger la cama? Y tú le dices, mi amor, porque tienes que hacerlo. Porque si no el juicio de Dios va a caer sobre ti a través de mí. Y yo no quiero que el juicio de Dios caiga sobre tu vida. Porque a mí mi madre me enseñó con una chancleta voladora que si no lo hacía, aunque yo me bajara, esa chancleta cogía una curva y me la pegaba en el chicho de la oreja. Así que yo no quiero que eso te pase a ti, mi amor. La recoges porque tienes que recoger la cama. Ay, pastor, eso es maltrato, eso es maltrato. Si eso fuera maltrato, mis padres estuviesen en el oso blanco. Y mi padre tuviese cadena perpetua. No es que te tiene que nacer orar, es que tienes que hacerlo. O hay que orar, independiente de lo que yo logre con la oración. Logre o no lo logre, tengo que orar. Porque hay gente que dice, pero es que si yo oro y no pasa nada, ¿a eso a ti no te importa? La Biblia no dice cuando oren van a recibir. No, cuando oren, quizás tú no recibas nada en el momento, pero vas a recibir algo. Aprendiste obediencia. Porque tenemos que hacerlo. Tú no oras por lo que puedes obtener, tú oras porque tienes que hacerlo. Hay gente que quiere negociar con Dios. Yo oro 15 minutos si me das esto. Yo escucho testimonios que suenan espirituales, pero no lo son. Dice, hermano, y le metí 2 horas de oración. 2 horas de oración. Y Dios contestó. Yo le he metido 3 y no ha pasado nada. Es más, pasó lo contrario. Yo le he metido horas de oración. Yo le he metido 1 hora de oración. Le he metido media hora de oración y no ha pasado nada. Pero hay gente que dice, párate con 1 hora. Ah, espérate, es que el problema es que yo no hago 1 hora. Y pone el timer, 1 hora. ¡Tip! Padre, tengo que estar en los cielos, tengo que comprar cebolla, tengo que comprar el ajo, tengo que comprar el torito, tengo que echar el ajo para lavar, majayo palta, sea la madre, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. En nombre de Jesús, amén. Señor, ya sabes, 1 hora, los 15 minutos de adoración, el gesto yendo compras, resolviendo problemas, planchando, cortando el trimmer, recortando pintura. Porque pensamos que tiempo nos da relación. Y tú tienes que entender que el creyente moderno necesita explicación. ¿Pero por qué tengo que orar? Porque tienes que hacerlo. A mí hay algo que me sorprende, los musulmanes. Los musulmanes donde quiera que van, ellos tienen una túnica, un manto. No sé si usted lo ha visto, pero los musulmanes tienen una túnica y donde ellos tienen unas horas específicas de oración. Y donde quiera que le toque la hora de oración, ellos sacan el manto, lo tiran ahí, buscan el norte de la mezquita, porque ellos tienen que orar derecho para la mezquita, el norte, no le pueden dar el trasero a la mezquita. Sí, es así, ellos no pueden dar la retaguardia a la mezquita. ¿Te acuerdas que mucha gente en la iglesia venía y oraba de frente? Y hoy ni de frente ni de espalda oran. Pero de momento, ellos, donde quiera que están, ellos se arrodillan y empiezan. Escúcheme bien.
Lo irónico de esto es que ellos le oran a un Dios que no los escucha. Lo irónico de esto es que ellos le oran a un Dios que no existe. Y lo irónico de esto es que tú teniendo un Dios que te escucha y que existe, el cristiano no ora. Tú teniendo un Dios que tiene oídos, pero ellos no les da vergüenza de orar donde quiera. Yo fui a Nueva York y en una acera estaban allí porque le tocó la hora y ellos estaban allí. No le importa, pero el cristiano tú le dices, vete y ora por aquí. Yo no me atrevo a orar. Y tú tienes un Dios que te escucha. Al cristiano hay que darle 500 explicaciones, un libro, una guía de cómo orar, cuándo orar, por qué orar. Mira, la mejor guía que yo te digo es, tienes que orar. Tienes que orar. Yo no te estoy diciendo cuánto tiempo, yo te estoy diciendo que tienes que hacerlo. Y Dios nos llama a orar. Segundo, ¿por qué tengo que orar? Porque los apóstoles reconocieron el poder que venía a través de la oración. Los apóstoles reconocían que hay poder. Y yo tengo que reconocer que hay poder que viene a través de la oración. Hay poder que viene a través de la oración. Cuando los apóstoles estuvieron reunidos orando allí, dice que estuvieron clamando en el aposento alto. 120 estaban orando allí, esperando la promesa. Oraron y cuando oraron llegó poder. Ellos reconocían, si yo oro hay poder. Hay gente que quiere poder sin orar. Hay gente, yo quisiera que Dios me use sanando. Yo quisiera que cuando yo toque a la gente salga llorando. Hay gente que quiere el poder, pero no quiere la oración. Y no hay poder sin oración. No hay poder. Hay gente que quiere poder viendo La Casa de Papel. No. Y después dice, yo quisiera sanar. Y después viendo el juego del calamar. Entonces le sigue por ahí. Y viendo, escuche bien. Si los apóstoles recibieron poder cuando estuvieron esperando la promesa. Tú tendrás poder cuando entiendas que hay poder en la oración. Cuando nosotros entendemos, hay poder en la oración. Sabían la conexión, los apóstoles sabían la conexión entre oración y poder. Pablo en sus epístolas siempre hablaba, y cuando oren, y oro por ustedes, y oro. Y todas las epístolas de Pablo, todas comienzan cuando oren. Estoy orando por ustedes, no dejen de orar. Porque Pablo sabía el poder que tenía la oración. Y el enemigo sabe el poder que tiene la oración. Lo sabe tanto que no te deja que ores. Te deja que vengas a la iglesia, te deja que hagas un montón de cosas, pero menos te va a dejar orar. Se te va a pegar un abostezo. Se te va a pegar un sueño. Por eso cuando la gente me dice, pastor, yo tengo que tomar pastillas para orar. No haga eso, póngase a orar y tú verás cómo rápido le pone el sueño. Porque el diablo te podrá dejar hacer muchas cosas menos orar. Porque sabe que ahí se encierra un fundamento principal del cristiano, la oración. Mi pregunta es, ¿y si oramos? ¿Suceden cosas? ¿Y si oramos? ¿Suceden cosas? Yo vengo a decirte, y a esta generación le digo, si oramos, algo va a suceder. Si Puerto Rico ora, algo va a suceder. Pero yo no voy a esperar que Puerto Rico ore. Si la iglesia, el Calvario, ora, algo tiene que suceder. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. La oración desata poder. Número 1, ¿por qué tienes que orar? Porque tienes que hacerlo. Número 2, porque hay poder a través de la oración. Y número 3, porque mis conversaciones con Dios demuestran lo que hay en mi corazón. Mis conversaciones con Dios demuestran lo que hay en mi corazón. Escuche bien. ¿Tú te imaginas que ahora mismo, imagínese esto, imagínese esto, que ahora mismo yo pudiera ver los pensamientos de todos ustedes? Imagínese que saliera como un pop-up. Imagínate que yo pudiera decir, está tocando el piano, ya nos vamos. Sí, lo vi.
qué aburrido el pastor hoy. Acuérdate que tenemos que salir a comprar las chuletas para mañana. ¿A dónde vamos a comer cuando salgamos de aquí? Si la gente pudiera ver tus pensamientos y mis pensamientos, qué tragedia, ¿verdad? Qué tragedia. Porque imagínate, nosotros nos escandalizamos por un chat privado y votamos al gobernador. Pero imagínate si llegan a ver los chats tuyos. Porque yo tengo que orar. Tengo que orar porque mis conversaciones con Dios demuestran lo que hay en mi corazón. ¿Tú sabes qué? Que cuando tú te acercas a Dios, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay. Yo dije hace un tiempo atrás que yo sé lo que hay, cuál es tu prioridad económica si miro tu cuenta, tu estado financiero. Si tú quieres saber cuál es tu prioridad, mira tu estado financiero. A dónde va tu dinero, ahí están tus prioridades. Y eso no lo digo yo, eso también lo dicen expertos en finanzas no creyentes, no tienes que ser creyente para eso. Tú miras y donde está yendo tu dinero, ahí son tus prioridades. Si en tu estado financiero no hay ofrenda ni diezmo, yo sé cuál es tu prioridad con las ofrendas y los diezmos. Eso yo lo sé. Si los aros del cajón tuyo valen más que las pantallas que tiene tu esposa, yo sé cuáles son tus prioridades. Yo sé, si tú le metes más chavo al cajón que a la mujer tuya, yo sé cuál es tu prioridad. Si tú le pasas más paño y tocas más el carro que a tu mujer, yo sé cuál es tu prioridad. No, muchacha. Ves que esto se pone bueno ya cuando estamos acabando. Yo sé cuál es tu prioridad. Porque hay hombres que no le temen meterle chavo al cajón, pero de vacaciones están buscando un gustazo. Ay, espérate, déjame tragar porque ayer comí con ajo chino. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero yo sé que lo que tú piensas con lo que hablas. Yo sé lo que tú pensabas hasta que hablaste. Mis convicciones con Dios demuestran lo que hay en mi corazón. No hay mejor lugar, escuche bien, no hay mejor lugar para abrir mi corazón que en oración. Porque yo sé que ahí no seré juzgado. Si Dios lo conoce todo, ¿qué tú vas a hacer en la oración? Hay gente que dice, si Dios lo sabe todo, ¿por qué yo tengo que orar? Porque no es Dios quien necesita saberlo, eres tú. Porque el beneficio de la oración no es para Dios, es para ti y para mí. Cuando yo oro, el beneficiado, el único beneficiado soy yo. Dios no necesita mi oración, pero yo necesito orar. Yo necesito sacar un momento, decirle, Señor, no puedo, necesito abrir mi corazón porque tú lo conoces, tú sabes cuáles son mis prioridades. Tú sabes que las mayores frustraciones se sanan en la oración. Tú sabes que muchas de las sanidades interiores que yo he experimentado, las he experimentado en la oración. Así que yo estoy aquí para economizarte mucho chavo. ¿Por qué? Porque si oras, a veces no estoy diciendo todo el tiempo, pero te vas a economizar hasta días en el psicólogo. Porque es en el corazón donde comienza todo. Y es en la oración donde entregamos el corazón. Así que nadie sale de la oración igual. Si saliste igual de la oración, vuelve a arrodillarte, vuelve a orar, porque de la oración se sale diferente.
de la oración se sale con un peso menos. Si saliste con el mismo peso, es que no entregaste las cargas a Dios. Yo vengo a decirte hoy, si tú le entregas las cargas a Dios, Él podrá hacer más de lo que tú has logrado en todo este tiempo. La oración, iglesia, y esto puede sonar, ay, esta iglesia, es que el problema con la iglesia es que a veces se ha modernizado y no ha hablado de esto y no quiere el compromiso con la oración. Pero a nosotros, la iglesia del Calvario, Dios nos llama, es tiempo de mirar al cielo y es tiempo de orar. Joven, es tiempo de orar. Joven, es tiempo de orar. Hombre, esposo que me está escuchando, esposa que me está escuchando, mamá que me está escuchando, abuelo que me está escuchando, Dios nos llama a orar porque se avecinan tiempos difíciles. Escuche bien, se avecinan tiempos difíciles. Pero esto no es para tener miedo, porque la oración me prepara para yo enfrentar cualquier cosa en el nombre de Jesús de Nazaret. La oración es la que me equipa, la oración es la que me restablece, la oración es la que me fortalece, la oración es la que yo soy genuino con Dios. Y ¿sabe qué? Como Él conoce todo de mí, en la oración es la que yo abro mi corazón y le digo, aquí estoy. ¿Por qué oro? Porque tengo que orar. ¿Por qué oro? Porque tendré poder. ¿Por qué oro? Porque ahí es donde demuestro lo que hay realmente en mi corazón. Necesito sanidad, necesito perdón, necesito restauración. Me encuentro alejado de ti, me encuentro apático de ti. Es en la oración donde yo no puedo aparentar. En la oración Dios sabe todo de mí. Yo creo que el único que no sabe algo eres tú. Ponte de pie conmigo.